antes de orar quisiera decir de que siempre estoy orando por Mauricio, aunque no me he reportado en WhatsApp diciendo que estoy orando por él, pero sí yo lo tengo en mis oraciones a Mauricio, y también a todos los enfermitos de la iglesia, así es que estoy orando por ellos, y aún incluso los que no están enfermos. Claro. Bien, vamos. Víctor, también Así pone oración a la familia de Mari, que también tiene personas que están allá en México, que están enfermas también. La familia sí, también a ellos los tengo en oración también. Bien, oremos. Bondadoso Padre, queremos darle muchas gracias en esta hora por el privilegio que tenemos de hablar con usted, buen Dios. Sabemos de que en todo tiempo usted nos escucha, por eso le damos gracias. De manera muy especial le agradecemos por la vida que nos ha dado hasta este momento. También le damos gracias por la salud que nos ha permitido tener, pero a la vez algunos de nuestros hermanos tienen quebrantos de salud. Buen Padre, le queremos interceder por ellos para que usted sea propicio a ellos. Por ejemplo, Mauricio, ¿verdad? Nuestro hermano Mauricio está delicado de salud, pero sabemos, buen Dios, que usted es el médico por excelencia y que usted va a obrar el milagro en su vida para testimonio de que su nombre sea glorificado. También le rogamos por la familia Damián allá en México, buen Dios, que ellos tienen también quebranto de salud y queremos interceder por ellos y ponerlos en sus manos de amor para que usted pueda obrar ese milagro también en sus vidas. Buen Dios, y así cada uno de aquellos que están padeciendo tribulación, enfermedad o a cualquier otra necesidad de cualquier índole, buen Dios, las dejamos en sus manos para que usted pueda ser propicio a cada uno de ellos. Buen Padre, estos favores se los rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Adelante, Víctor, entonces. Bien, gracias. Siempre he extrañado ver las imágenes, pero ahora tengo un doble sufrimiento porque ni siquiera puedo ver las imágenes, pero Dios mediante él vamos a escuchar su palabra en esta noche. En esta noche vamos a hablar un tema relacionado con las señales acerca de la venida de Jesús. Y alguna de ellas casi no se escucha hablar de ella, y es una de las señales que está en Segunda Tesalonicenses. Les voy a rogar que busquemos en nuestra Biblia la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y ahí nos habla acerca de una de las señales acerca de la venida de Jesús. Y en la carta de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hacia el 3, nos dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo número 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mis hermanos, una de las señales acerca de la venida de Jesús, que es bien importante, todas las señales son importantes, pero esta tiene mucho peso, porque poco se menciona, y es acerca de la apostasía. ¿Por qué razón es importante señalar en esta noche esta
esta señal acerca de la apostasía, porque recordemos nosotros que cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando el hombre se aparta de Dios, vienen las consecuencias. Porque apostasía quiere decir apartarse de Dios, alejarse de Dios, alejarse de la palabra, de los mandatos de Dios. Eso es apostasía. Entonces, cuando nosotros nos separamos de Dios, entonces vienen las consecuencias. No es que Dios se separe de nosotros, sino que nosotros nos separamos de Él y luego vienen las consecuencias. No porque Dios se quiera vengar de nosotros, sino porque las consecuencias de nuestro abandono de los mandamientos de Dios caen por su propio peso. Bien, vamos a reflexionar algunas cosas que se me vienen a mí a la mente. Por ejemplo, hay cosas que el dinero no puede comprar. Y las cosas que el dinero no puede comprar casi siempre suelen ser gratis. No sé, Saraí, si tú estás de acuerdo con eso. Bien, las cosas que el dinero no puede comprar casi siempre son gratis. Por ejemplo, la luz del sol. Nosotros, si quisiéramos comprar la luz del sol, no tendríamos dinero para comprarla, pero por eso es gratis. Por ejemplo, el agua lluvia. Si quisiéramos comprar la lluvia para regar toda la tierra, pues no podríamos, por eso también es gratis. Por ejemplo, el aire también es gratis. Si lo quisiéramos comprar, estaría difícil comprar el aire, pero el aire es gratis. También el amor de la familia, si quisiéramos comprar ese amor de la familia, estaría difícil, pero el amor de la familia es gratis. También está el amor de los hermanos de la iglesia, el amor de los amigos, todo eso es gratis. Pero algunas veces, óigame bien, algunas veces, repito, el diablo le pide a Dios para quitar de nosotros esas cosas. Esas cosas que Dios las da gratis porque no las podemos comprar. A veces el diablo le pide a Dios que le dé permiso para quitarla. Por ejemplo, si usted vemos los relatos bíblicos, vemos a Jacob haciendo un pozo para sacar agua. El agua era gratis, el agua era limpia, el agua era saludable. Vemos también a Jesús junto a ese mismo pozo, pero mucho tiempo después, con la mujer samaritana, sacando agua del pozo de Jacob, una agua limpia, una agua pura y una agua saludable. Pero si adelantamos un poquito más al tiempo y llegamos a nuestro tiempo, ya el agua ya no es saludable, ya el agua ya no es limpia, ya el agua ya está contaminada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que comprar el agua, porque no podemos consumir esa agua si la extraemos directamente de los chorros que tenemos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque es un agua que está también contaminada. ¿Qué pasa con el aire? El aire también lo tenemos contaminado, también el aire. Y no me refiero a la contaminación de los gases que emiten las fábricas. No me refiero a los gases que emiten los vehículos automotores. No me refiero a esa contaminación, sino que a la contaminación que tiene el aire a través del virus que anda circulando en nuestros días. El virus no está directamente en el aire, pero al hablar con las personas, el aire se contamina porque la contaminación está
en las personas, no está en el aire, pero el aire a través de las personas, el aire se contamina. Mis hermanos, tenemos necesidad ahora, en estos días, si queremos consumir agua, tenemos que comprar el agua, una agua tratada. Pero ahora, en nuestros días, como el aire está contaminado también, tenemos que hacer uso de mascarillas para poder protegernos del aire que está contaminado. Hemos cambiado nuestro estilo de vida y ahora tenemos que hacer uso de mascarillas. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos uso de las mascarillas? ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro sistema inmunológico necesita oxígeno para purificar nuestra sangre. Y al mismo tiempo, nuestro organismo debe expulsar a través de cuando nosotros expulsamos el aire que hemos inhalado, expulsar los elementos nocivos que tenemos en nuestro interior a través de la respiración. Nosotros inhalamos oxígeno cuando respiramos, que es necesario para nuestra salud, para nuestra purificación de nuestra sangre y la sangre pueda transportar ese oxígeno para todo nuestro organismo a través del corazón. Pero ahora cuando nosotros nos ponemos esas mascarillas, cuando nosotros dejamos salir el aire de nuestros pulmones, cuando el aire ya recogió todas las impurezas que tenía la sangre, lo expulsamos al medio exterior. A eso se le llama dióxido de carbono, es un gas venenoso. Entonces, Dios ha provisto un sistema de lo que nosotros exhalamos, ese dióxido de carbono, es beneficioso para las plantas absorben ese dióxido de carbono y las plantas nos regalan oxígeno. Y así es como hacemos nosotros ese intercambio, los seres humanos y las plantas. Pero sucede que cuando nosotros usamos mascarillas, estamos expulsando el dióxido de carbono, pero volvemos a respirar el dióxido de carbono. Nosotros estamos dañando nuestra salud, estamos perjudicando nuestro sistema inmunológico a través de volver a inhalar el dióxido de carbono que nuestro organismo ya lo descartó y necesita oxígeno. Pero, a pesar de eso, por ejemplo, alguien que esté usando una mascarilla, imagínense, 8 horas inhalando su mismo monóxido de carbono, y si eso lo hace todos los días, seguramente esa persona al final se va a enfermar, no por el aire que está contaminado afuera, sino por el aire mismo que está respirando. Bien, mis hermanos, yo pienso que esa es una señal de los tiempos en las cuales nosotros el diablo nos ha quitado algunas cosas. Primero nos quitó el agua, luego nos quitó el aire, el oxígeno. Mis hermanos, la industria médica, yo me imagino que así como ahorita se ha proliferado la fábrica de mascarillas, me imagino que en un futuro no muy lejano se va a fabricar unos tanques de oxígeno portables y vamos a tener que andar allí unos tanques, cada uno de nosotros un tanque de oxígeno ahí de bolsillo de alguna manera para contrarrestar el uso de las mascarillas. Bien, esa era una plática que quería hacer con ustedes acerca de lo que
de lo que yo estoy pensando, de las cosas que están sucediendo ahora, que tal vez usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la apostasía? Que estamos hablando de que la apostasía es una de las señales de la venida de Jesús, y entonces, ¿qué tiene que ver eso de las mascarillas, del oxígeno, y que las cosas que no se pueden comprar con el dinero son gratis? Bien, dejémoslo ahí por el momento y vamos a entrar en una de las parábolas que Jesús contó, y eso está en el libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 12, versículo 41. El libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 41. Y el versículo 41 de Lucas, capítulo 12, nos registra una pregunta que hace el apóstol Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo contaba una parábola acerca del siervo vigilante. Y dice en el versículo 41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Versículo 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? O sea que Jesús le contesta con otra pregunta acerca de quién es el mayordomo fiel y prudente que para que esté en su casa para dar la ración a tiempo. Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mis hermanos, ser fiel a Dios, estar velando, estar ocupado en las cosas de Dios, en los quehaceres, en la obra de Dios, eso es una bienaventuranza. Ese es un momento, un acto feliz para nosotros. Dice el versículo 45. Para el siervo que es fiel es una bienaventuranza, pero dice el versículo 45, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mis hermanos, si nosotros estamos fieles, activos en la iglesia, activos orando, activos estudiando la palabra de Dios, haciendo contactos misioneros, contándole a otros que Jesús viene pronto, pero de pronto en nuestro corazón se nos viene un pensamiento y dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mis hermanos, cuando en nuestro corazón nace esta expresión de pensar de que Dios se tarda en venir, mis hermanos, es el punto de partida para la apostasía. Es ahí cuando la semilla de la apostasía es sembrada en mi corazón, cuando en nuestra mente llega que todavía falta mucho para que Jesús venga. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón digo yo que es el principio de la apostasía? Porque cuando nosotros pensamos que el Señor no viene todavía, que se tarda, que falta mucho, nuestra mente deja de ocuparse en las cosas de Dios, deja de ocuparse en los quehaceres de Dios y pensamos en otras cosas. Mire lo que sigue diciendo el versículo 45. Y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Mis hermanos, cuando nuestra mente deja de ocuparse en las cosas de Dios, se ocupa en otras cosas. Y en este caso, dice la parte final del versículo 45,
que el que, el que piensa en su corazón que Jesús tarda en venir, dice que va a comenzar a golpear a los criados, a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse. Mis hermanos, no hay nada de malo en comer y tampoco en beber, porque todos lo hacemos. Usted come, usted bebe, eso no tiene nada de malo. Lo que sucede es que aparte de comer y beber, también empieza a embriagarse, a olvidarse de las cosas de Dios. Y esto de comer y beber, el Señor Jesús está trasladando la mente de sus discípulos a los tiempos del diluvio, o mejor dicho, a los tiempos prediluvianos. ¿Por qué razón la mente de Jesús les traslada a los pensamientos de ellos hacia el diluvio? ¿Por qué razón? Porque la característica básica de las personas que vivieron justo antes del diluvio era que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pero tampoco eso no tiene nada de malo. Comer y beber, casarse y darse en casamiento, eso no tiene nada de malo. Porque todos lo hacemos aún, comemos, bebemos, nos casamos, nos damos en casamiento, eso no hay problema. Lo que sucedía en ese tiempo es que los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente al mal, y así ese era el problema, no de comer y beber, ni casarse y darse en casamiento, sino que tras la bebida, tras la embriaguez, es donde nacen los pensamientos que son de continuo solamente al mal. Mis hermanos, yo quisiera que nos imaginemos cuánta oportunidad tuvieron las personas que vivieron antes del diluvio. Cuánto tenían allí a Noé, un pregonero de justicia, predicando con las palabras: va a venir un diluvio y va a negar toda la tierra. Por eso yo estoy haciendo un arca para que todos nos salvemos. Y Noé predicaba acerca del diluvio, acerca de la salvación que Jesús estaba preparando a través del arca. Pero duró 120 años Noé predicando, y sin embargo la gente lo seguían comiendo, bebiendo, y sus pensamientos de continuo solamente al mal, dice la Escritura. Pero yo quisiera hacerles una pregunta. Yo generalmente siempre me gusta interactuar con el público. Lamentablemente ahora no podemos hacer eso, las circunstancias no lo permiten, pero le voy a hacer una pregunta y usted piense: las decisiones importantes en su vida, ¿cuánto tiempo le tarda tomar una decisión importante en su vida? Depende de la perspectiva que usted tenga de las cosas que son importantes. Puede ser su trabajo, puede ser su familia, puede ser su hogar, puede ser sus amigos, puede ser su empresa, su negocio, etcétera. Depende cómo, en qué orden usted tenga las prioridades, pero o también su salvación. ¿En cuánto tiempo le toma a usted tomar una decisión? Digamos, usted toma una decisión importante en 5 minutos, ¿o cuánto tiempo le toma? Hago esta pregunta porque la gente que vivió en los tiempos de Noé, la decisión de entrar al arca le tomó más de 120 años. Porque dice la Escritura que cuando se terminó la gracia para el pueblo
o la gente que vivió antes del diluvio, dice la Biblia que un ángel cerró la puerta del arca. Y la Biblia dice que cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Yo digo amén por ello y digo gloria a Dios, porque Dios tiene la facultad de otorgarnos la vida y nos dice, cogeos hoy. Y Dios quiere que nosotros escojamos la vida, las decisiones importantes, cuánto tiempo, por eso insisto, la decisión importante, cuánto tiempo a usted le toma. Imaginemos a esa gente inmediatamente después que el arca se cierra la puerta. Inmediatamente muchos empezaron a decir, Noé, ábrenos, Noé, abre la puerta, queremos entrar. Supongamos que fueron 5 minutos después que se cerró la puerta y aquella gente tomó la decisión de entrar en el arca. Pero esa decisión tomada en 5 minutos después fue demasiado tarde. Y yo les aseguro, les garantizo en esta hora, que si 5 minutos antes de que la puerta del arca se cerrase por el ángel, esa gente se hubiera salvado. Si 5 minutos antes toman la decisión de echar suertes con Jesús y elegir la vida, esos 5 minutos hubieran sido la salvación para ellos. Pero la decisión la tomaron 5 minutos tarde. Mi hermano, mi amigo, yo digo en esta noche que las decisiones importantes debemos de tomarlas rápido. Y las decisiones de decidirnos por Dios, no me estoy refiriendo a las personas que no conocen a Cristo. Me estoy refiriendo a nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día. No postergar nuestra decisión de entregar nuestra vida cada día por completo a Dios, que sea Él quien gobierne nuestros pensamientos y así nuestros actos estén conforme a la voluntad de Dios y nosotros seamos bienaventurados como aquel siervo fiel que preparó la comida a tiempo para entregársela a su Señor, para que cuando Él viniere todo estuviera listo. Mis hermanos, es importante las decisiones, pero cuando son para Dios son más importantes. Mis hermanos, vamos a leer el versículo 47, siempre de San Lucas, capítulo 12. Y dice así, el versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo, o sea, el que se dedicó a comer y a beber y a embriagarse, ¿verdad? Que leímos en el versículo 45. El Señor de ese siervo que se dedicó a comer, a beber y a embriagarse, dice el versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo. Mis hermanos, damos gracias a Dios que los que estamos aquí no somos igual a ese siervo. En día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad,
recibirá muchos azotes. Mis hermanos, aquí está otra palabra que quiero compartir con ustedes. Aquel siervo que no hizo la voluntad de Dios, a pesar de que sabía, conocía la voluntad de Dios. Por eso dije antes que este mensaje es duro, pero no va solamente, o sea, contestando la pregunta de Pedro, que dijo, ¿dices esta palabra para nosotros o también a todos? Yo pienso que esta palabra va para todos, para los que no conocen, pero especialmente para nosotros que conocemos. Dice el 47, y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Versículo 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, o sea, sin conocer la voluntad de Dios, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mis hermanos, de todas maneras, si sabía la voluntad de Dios, va a recibir azotes. Y si no la sabía y no la hizo, también va a recibir azotes de todas maneras. Pero me quiero referir a esta palabra, azotes. Puede ser que estemos pensando, bueno, eso va a ser allá al final de los tiempos, al final del siglo, ya cuando Jesús venga, cada uno va a pagar conforme a sus obras, aunque la salvación no es por obra, la salvación es por la fe en Jesús, y esto no por obra, sino por gracia. Pero la salvación es por gracia, pero el juicio va a ser por las obras, según lo que hayamos hecho en esta vida, o sea, porque Dios traerá juicio sobre toda obra, buena o mala, sea encubierta, descubierta o oculta. Mis hermanos, a veces, en algunas oportunidades, no necesariamente los azotes han caído o van a caer allá a la hora del juicio, porque si nosotros recordamos que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto 400 años, y durante esos 400 años fue un tiempo de gracia para los cananeos. Dios estaba esperando que los cananeos dieran frutos de arrepentimiento para extenderles su gracia, su misericordia y más que todo su gracia inmerecida. Pero sin embargo pasaron esos 400 años y la copa de la copa de pecado del pueblo cananeo llegó a rebosar la copa, y entonces el pueblo de Israel llegó a Canaán, y ellos fueron el azote para esos pueblos. Mis hermanos, las personas que vivieron antes del diluvio tuvieron un pregonero de justicia, Noé, les estaba predicando, y ellos no hicieron caso. Dice la Biblia que Jesús en el Sermón del Monte dice, y el diluvio vino, y ellos no lo entendieron, no conocieron cuando vino el diluvio. Mis hermanos, podrá decir usted, bueno, pero los cananeos, ellos no tuvieron ni nadie que les avisara, nadie que les dijera. Mis hermanos, ellos tenían a Balaán. Al final Balaán se extravió, pero Balaán estaba allí con ellos, era un profeta de Dios. También tenían a Melquisedec, sacerdote rey, sacerdote del Altísimo. Mis hermanos tenían a Melquisedec y también tenían a Balaán para amonestarles, y también tenían el conocimiento de Dios. Si nosotros vemos el peregrinaje que
que hizo Abraham en su recorrido por esas tierras, vemos que todos tenían el conocimiento de Dios, conocían de Dios, pero no hacían la voluntad de Dios. Por eso tuvieron 400 años de gracia, tuvieron mucho más que la gente antes del diluvio, porque tuvieron 400 años de gracia hasta que la copa de su iniquidad rebalsó y el pueblo de Israel se convirtió en un azote para ellos. Mis hermanos, también podría ser también que las naciones paganas en muchas veces servían como un azote para el pueblo judío. Cuando el pueblo judío se olvidaba de Dios, se alejaba de Dios, caía en la apostasía, mis hermanos, entonces Dios usaba las naciones como un azote para ellos. Entonces, Jesús está haciendo trasladando la mente de ellos, lo está trasladando hacia la salida de Egipto, que el pueblo de Israel fue un azote para las naciones, y también las naciones eran un azote para el pueblo judío también. Mis hermanos, hay un texto, hay un pasaje bíblico que yo oré mucho para traerlo en esta hora. Oré mucho y yo pensaba, no lo digo, o sí lo digo, no lo pongo, pero mis hermanos, es Dios lo dice, no lo estoy diciendo yo, es Dios quien lo dice. Y ese pasaje que vamos a leer en esta hora, que tiene mucho que ver con la apostasía, está en el libro de Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9, versículos 4. Mis hermanos, en la época cuando esta es una visión que tuvo el profeta Ezequiel, y en esta visión, cuando el profeta Ezequiel tiene esta visión del capítulo 9 de su libro, Ezequiel, el pueblo de Dios estaba sumido en una apostasía increíble, la apostasía quizás más grande que el pueblo de Israel tuvo, porque dentro del templo de Jerusalén, el templo consagrado y dedicado exclusivamente para la adoración a Dios, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de la Shekinah, que era la presencia de la gloria de Dios. Los ancianos y los sacerdotes y las mujeres tenían culto idolátrico allí adentro del templo. Las mujeres, dice la Escritura, endechaban a Tamuz. Ahorita no tenemos tiempo para hablar acerca de quién era Tamuz, pero las mujeres allá dentro del templo dedicado a Dios, el templo donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la gloria de Dios, las mujeres estaban endechando, o sea, llorando a Tamuz. Y estaban los ancianos y los sacerdotes orando de espaldas al atrio y postrados al lado, al oriente, donde nace el sol, en una abierta rebeldía contra Dios, adorando al Dios Sol. Mis hermanos, y Dios le muestra en ese estado de crisis espiritual que tenía el pueblo de Israel, Dios le muestra la siguiente visión. Vamos a leer desde el versículo 4 del capítulo 9 de Ezequiel. Dice el 4, y le dijo Jehová, vamos a leer el versículo, desde el 1 en adelante, perdón hermanos, que me equivoqué. Ezequiel capítulo 9, pero del versículo 1, y dice así:
clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Versículo 2. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Mis hermanos, aquí está hablando de 6 varones, que cada uno trae un instrumento para destruir, lo trae en su mano. Y sigue diciendo: y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía su cintura el tintero de escribano. Versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, o sea, del escribano, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Mis hermanos, la Biblia dice en la carta del apóstol Pedro, dice que el juicio de Dios empezará por la casa de Dios. Y aquí está diciendo en visión, se le está dando órdenes a los 6 varones que tienen el instrumento de destruir, que no perdonen, que vayan a la ciudad y maten a jóvenes, a viejos, a niños, a mujeres y a hombres, que no perdonen a ninguno, salvo aquellos que hay un detalle, que tengan una señal en su frente, pero la señal es puesta por una característica importante, dice: a los que gimen y claman. Mis hermanos, todos aquellos que gimen y los que clamen, mis hermanos, a cada momento nosotros hay pedidos de oración, pero clamar es diferente a orar. Clamar es decir algo con desesperación, como cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua y dijo: Señor, sálvame. No había tiempo del protocolo de la oración, sino que era un clamor: Señor, sálvame. Porque Pedro estaba a punto de perecer. Eso es clamar. Pero dice la Biblia en este caso que a quienes les ponían una señal es a los que claman y que también gimen. Mis hermanos, no basta con orar en medio de esta crisis en la cual estamos viviendo. Todo el mundo tiene temor, tiene miedo. Nosotros debemos orar. Debemos clamar y aún debemos de gemir. Y dice que en este caso, en esta visión, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Versículo 7. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los
atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Versículo 8. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel? Ciertamente tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Voy a repetir esta última parte. ¿Por qué razón la visión de Ezequiel hay esa destrucción? Porque han dicho: Jehová ha abandonado la tierra y Jehová no ve. Mis hermanos, la apostasía. Jehová ha abandonado, decían ellos, la tierra, Jehová no ve. ¿Y qué es lo que está diciendo el siervo en su corazón, el siervo infiel que conoce la voluntad de Dios? Dice: el Señor tarda en venir. Cuando nosotros le damos prioridad a las cosas materiales, a las cosas que son de esta vida, y ponemos en segundo lugar las cosas de Dios, estamos diciendo: el Señor tarda en venir, voy a hacer esto primero. El Señor ha abandonado la tierra, el Señor no está. Mis hermanos, Jesús contó eso acerca del siervo infiel, pero también contó una parábola acerca del siervo fiel. Y eso está allí mismo en el capítulo 12 de Lucas. Versículo 35. Y dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Mis hermanos, las misericordias de Dios no se han terminado. La gracia de Dios no se han terminado. Porque las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Nosotros somos bienaventurados si velamos en la primera vigilia y le esperamos. Y si no viene, seguimos velando. No importa, seguimos hasta a la segunda vigilia y todavía nosotros seguimos velando. Y si viene a la tercera vigilia, ya para después de medianoche, amanecer, todavía le seguimos esperando. Mis hermanos, la Escritura dice que Dios no tarda su venida, sino que es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento. Mis hermanos, la característica de nuestros días puede ser la apostasía. Decir en nuestro corazón: falta mucho para que venga. Las profecías dicen que no, tienen que cumplirse esto y lo otro, falta mucho. Pero ese es el punto de partida, esa es la semilla para que la apostasía nazca en nuestro corazón y los alejemos de Dios. Mis hermanos, nosotros
hay un pasaje en el libro de Habacuc. Les voy a rogar que busquemos en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo digo amén por ello. Mis hermanos, aunque todo sea quitado, aunque el agua esté contaminada, aunque el aire esté contaminado, lleno de toda clase de virus, aunque estén los varones encargados de destruir, de azotar la tierra, los varones que tienen los instrumentos para destruir, mis hermanos, porque el apóstol Pedro dijo, y esto lo dices para nosotros o para todos. Mis hermanos, esta ola de tribulación es para todos, ha caído en alrededor del mundo. No hay país que se haya librado de esto. Pero nosotros tenemos que decir en nuestro corazón, aunque el agua esté contaminada, aunque el aire esté contaminado de virus, aunque no pueda reunirme con mis hermanos en la iglesia, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi esperanza está puesta en Él. Yo les animo, mis hermanos, que seamos como el siervo fiel que preparó su casa esperando y velando aún que el Señor viniese en la tercera vigilia. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Mi deseo de oración en esta hora. Amén. Bueno, Víctor, gracias por ese hermoso mensaje, ¿verdad? Te pedimos entonces que tengan la oración, ¿verdad? Y que podamos orar por todos los demás que se conectaron al final, para que podamos culminar. Bien, oremos. Bondadoso Padre, nuevamente le damos las gracias por su palabra. Gracias, su palabra es como una espada de dos filos que llega a partir el alma y los tuétanos de los huesos. Buen Padre, sabemos que su misericordia y su bondad todavía no ha abandonado la tierra y por eso le damos gracias. Sabemos que podemos escondernos detrás de la cruz de Jesús y cobijarnos bajo la sombra de sus alas. Intercedemos nuevamente por los enfermos de esta pandemia, por Mauricio, por los familiares de la familia Damián y por cada uno de aquellos que están enfermos. Buen Dios, sean de nuestra iglesia o no sean de la iglesia. También cuide de cada uno de nosotros que todavía estamos con salud y ayúdenos a conservar la salud. Se lo rogamos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder.
su presencia necesito, voy sin él a perecer. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, puédeme la fe faltar. Sus palabras me consuelan, cual él nadie puede hablar. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré.